Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día 28 de junio del año 2021 y son exactamente las 10 de la noche con 10 minutos. Esta noche vamos a hablar del tema Dios sí puede. Dios sí puede. La gente victoriosa en la vida cristiana tiene que tomar ejemplo y ser iguales a la gente victoriosa de la Biblia. Entonces nosotros tomamos nuestros modelos y nuestros ejemplos de los varones simbólicos de la Biblia que nos muestran una vida victoriosa en la fe cuando se enfrentaron a situaciones difíciles y fueron capaces de decir, Dios sí puede. Yo creo que Dios sí puede. Yo creo que Dios sí nos puede meter a la tierra prometida. Yo creo que Dios sí puede. Yo creo que Dios sí puede darme la victoria sobre ese gigante a que me voy a enfrentar. Como dijo David. Como dijo Caleb, Dios sí puede meternos en la tierra prometida. Es una tierra de gigantes, hombres de alta estatura, que tienen ciudades amuralladas hasta el cielo. Pero Dios sí puede meternos a la tierra prometida. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que dijeron, Dios sí puede. Dios sí puede. Dios sí puede librarnos del horno de fuego, dijeron los amigos de Daniel. Vamos a ver todo eso, lo tengo aquí, lo vamos a leer. Dios sí puede librarnos del horno de fuego, ardiendo. Y todos los que fueron capaces en la Biblia de decir Dios sí puede, tuvieron vidas exitosas. Pero ahora nos encontramos con muchos pastores incluso, miembros de la iglesia, gente cristiana, que no son capaces de decir, Dios sí puede. Y por asuntos pequeños, por situaciones mucho más pequeñas de las que nos muestran los héroes de la fe. Nehemías dijo, Dios sí puede reconstruir Jerusalén. Dios sí puede reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, Esther dijo, Dios sí puede librarnos de la destrucción que se maquina en contra de nosotros. Dios sí puede. Entonces tomamos de ejemplo todos estos personajes bíblicos que dijeron Dios sí puede y tuvieron vidas exitosas. Por eso están en la Biblia, para ser modelos para nosotros. Hay muchos pastores cristianos a quienes yo admiro mucho. Aquí en Guatemala, el propio pastor, el pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala, el doctor Jorge H. López, él construyó un gran templo para la congregación que él pastorea. Y es un gran honor y un gran privilegio para mí ser miembro de esta iglesia. Porque mi pastor es un gran ejemplo, de verdad. Un gran ejemplo de triunfo, un gran ejemplo de una buena administración de los bienes materiales que han llegado a sus manos. Es un gran privilegio para mí ir a la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Una iglesia con más de 17,000 miembros, que tiene 2 templos,
para comodidad de la iglesia, pues a nosotros, a uno nos queda más cómodo ir al templo que está en la calzada Roosevelt. Allí voy yo, es el templo, digamos, el primer templo que se hizo, las primeras instalaciones que tuvo la iglesia. Después se compraron nuevos terrenos y se construyó en el 2007 un nuevo templo, mucho más grande en Ciudad San Cristóbal. Y pues uno busca el lugar que le quede más cómodo. Los templos estos siempre se está haciendo mejoras, siempre se mantienen limpios, siempre se mantienen bonitos, siempre se mantienen haciéndole arreglos. Uno puede ver ahí lo de sus ofrendas. No tenemos ninguna desconfianza del pastor de que se esté robando el dinero. Un pastor no puede robar dinero a la congregación porque le corresponde administrar el dinero. Y si él tiene alguna necesidad, pues es justo que lo tome de ahí, porque es lo que la Biblia ordena. La Biblia ordena que los que viven, los que sirven en el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces un buen pastor hace una buena administración de los bienes materiales que recibe por medio de las ofrendas. Porque él vive para honrar a Dios, para servir a Dios, no para servirse a sí mismo. Entonces, actualmente se tiene mucha desconfianza a los pastores, porque reciben dinero, pero es su obligación pedir ofrendas y recibirlas y administrarlas. Así ha sido siempre, desde que existe la iglesia, así seguirá siendo. Eso no va a cambiar nunca. Mientras el Señor no venga por su iglesia, así va a seguir siendo. Entonces, mi pastor, estoy citando a mi pastor porque él dijo, en un momento dado, dijo, él sí se puede. Él dijo, sí se puede. El pastor Carlos Luna, fue miembro de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala. Él se hizo cristiano en la Fraternidad Cristiana de Guatemala y luego pues él salió de la iglesia a crear su propio ministerio con la bendición de nuestro pastor. Él salió de la iglesia con la bendición de nuestro pastor. Y ahora él también llegó al punto de construir lo que se llama la Ciudad de Dios, que principalmente tiene un gran templo también para más de 11,000 personas. Y apenas tiene capacidad para un poquito menos de lo que tiene el templo grande de San Cristóbal de la Fraternidad Cristiana. Entonces es un gran templo, según entiendo yo, porque solo he pasado por ahí enfrente, nunca he ido al templo de la iglesia de Cash Luna, y parece que tiene otras construcciones. Yo creo que tienen hasta teatro, tienen otros edificios, o sea, no solo el templo, sino, por eso se le llama la Ciudad de Dios, porque tiene otros edificios. Yo lo he visto solamente pasando por ahí enfrente y también en videos. Pero no es cualquier cosa construir templos tan grandes. Estos hermanos tuvieron una visión muy grande y dijeron, sí, Dios sí puede, porque no pusieron su fe en sí mismos. La clave de la victoria, de hacer cosas grandes en la vida, es creer que Dios sí puede. Que Dios me va a llevar de las manos para que yo logre grandes cosas, porque el que lo va a hacer es Él, el poder lo tiene Él, y Dios sí puede hacer cosas grandes en mi vida, si yo tengo fe y confío en Él. Es difícil tener fe, es difícil confiar en Dios, porque cuando vemos las circunstancias muy difíciles nos retractamos. Como cuando el apóstol Pedro caminó sobre el mar. Él le dijo al Señor que quería probar caminar sobre el mar, como el Señor Jesucristo lo estaba haciendo. Pero dice la palabra que cuando él vio las olas fuertes a su alrededor y el viento muy fuerte a su alrededor, titubeó y dudó y dejó de tener fe y se hundió en el agua. Entonces, es difícil conservar la fe para poder hacer cosas grandes en la vida. Entonces uno tiene que ser capaz de conservar la fe en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de
hombres de la Biblia que hicieron grandes cosas y grandes proezas, pero nunca es fácil hacer cosas grandes, como cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca. Dice la Biblia que le llevó 120 años construir el arca. Eso fue mucho tiempo para construir un arca. Pero fueron pocas personas que lo hicieron con instrumentos, herramientas muy rudimentarias. Entonces debió ser muy difícil construir esa arca. Y tener la fe, conservar la fe en la palabra que Dios le habló a Noé. Durante 120 años él estuvo pensando, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que realmente Dios me habló? ¿Será que realmente esto va a funcionar? ¿Para qué quiero yo un arca? Tuvo que luchar contra sí mismo, contra sus dudas, durante 120 años. Hasta que la arca fue terminada, Dios le dice que le va a mandar los animalitos de parejas para conservar las especies. Viene el diluvio, entonces él se da cuenta que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Todos los hombres de la fe que describe Hebreos 11, que se llama Hebreos 11, el Salón de la Fama de la Fe, donde se recuerda los nombres de héroes de la fe que hicieron grandes cosas. No fue fácil para ellos, nunca es fácil tener fe. Nunca es fácil lograr grandes cosas por medio de la fe. Pero cuando nos llenamos la mente y el corazón de la palabra de Dios, nuestra fe crece. Voy a empezar vamos a entrar de lleno al tema con estos dos versículos que yo les voy a leer de Jeremías 32. En Jeremías 32 está mi versículo preferido de la Biblia, que es Jeremías 32, 27. Pero me acabo de encontrar ahorita que estaba preparando mis versículos y estaba preparando la Biblia para leer este primer versículo, me encontré con que el versículo en el mismo capítulo del 32, 27, el 32, 17 es muy parecido y también es bonito. Entonces vamos a leer el Jeremías 32, 17 y 27. Vamos a leerlos entonces porque esto nos va a mostrar, nos va a ayudar a abrir nuestras mentes a la fe. Nos va a ayudar a comprender que el Dios en que hemos decidido creer es un Dios absolutamente ilimitado en su poder. Es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa. Yo me rehúso a creer en un Dios que no puede hacer algo. Una sola cosa que no puede hacer, pues ya no me interesa nada de Dios. Yo voy a dejar de creer en Dios y voy a renunciar a mi fe el día que yo crea que hay una cosa que Dios no puede hacer. Porque me rehúso a aceptar a un Dios que no es todopoderoso. Y lo digo en serio. Pero no tengo temor de decir eso porque yo sé que Dios es absolutamente ilimitado en su poder. Él es perfectamente, Él es absolutamente todopoderoso. Y ese es el Dios que yo quiero en mi vida. Un Dios que haga grandes cosas en mi vida. No quiero vivir mi vida con mediocridad. Quiero que Dios haga grandes cosas en mi vida. Vamos a leer Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hermoso realmente. Jeremías 3, 32, 17. El versículo preferido, mi versículo preferido de la Biblia es Jeremías 32, 27. Dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fíjense que Dios mismo dice aquí. Él pregunta, lanza la pregunta. Lanza la pregunta que es un desafío para la mente y el corazón del hombre. Pensar
en esta pregunta y dar una respuesta para esta pregunta. Yo creo que nuestra respuesta a esta pregunta determina la vida que vamos a vivir. Vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, o vamos a vivir una vida de derrota. Vamos a tener una fe derrotada, una fe quebrantada, una fe mediocre. ¿Cuál es la respuesta suya a esta pregunta? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fácil es decir, no Señor, no hay nada difícil para ti, pero realmente vivir la vida demostrando que realmente creo eso es muy difícil. Porque si yo realmente creo que verdaderamente no hay nada difícil para Dios, yo tengo que demostrarlo con mi vida. Tengo que demostrarlo con mi fe. Si yo realmente creo que no hay nada difícil para Dios, tengo que poner a Dios a prueba todo el tiempo. Mira, Señor, así que no hay nada difícil para ti. Bueno, ¿sabes qué? Dame mi casa propia. No tengo casa propia. Yo alquilo cuarto, alquilo apartamento, alquilo casa. Dame mi casa propia. Dame un vehículo para que pueda ir a la iglesia y transportarme donde quiera, porque yo no tengo carro. Tengo 5 hijos, tengo a mi esposa y vamos a la iglesia en bus. Y eso es peligroso. Entonces yo quiero decir que tú nos des a mi familia y a mí un vehículo para transportarnos, pero danos un buen carro. No te estoy pidiendo un carro viejo, te estoy pidiendo un carro nuevo. Poner a prueba a Dios en base a que no hay nada difícil para Él y en base también a que Él nos invita a pedir. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El Señor Jesucristo dijo, pidan en mi nombre. Antes de ahora nunca han pedido. Pidan en mi nombre y Dios les dará lo que piden. Estoy parafraseando, entonces ¿qué es lo que dice? Pidan en mi nombre. Y dice, pedir se os dará todo cuanto todo cuando pidieres en oración, dice Marcos 11:24, todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, a mí me encanta este versículo de Jeremías 32:27 porque Dios, con esta pregunta, quiere dejar claro que Él puede hacer cualquier cosa. Y nada es difícil para Él, porque uno dice, bueno, ¿será que Dios puede hacer todo? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Y Dios no quiere que pensemos únicamente que para Él todo es posible. Él quiere quiere que llevemos nuestra fe y nuestra mente más lejos. No solo todo es posible para Él, no solo no hay nada imposible para Él, no solamente todo es posible para Él, sino que también lo imposible para Él lo puede hacer y lo puede hacer fácil. Porque uno piensa, bueno, yo sé que uno dice, bueno, pues yo sé que Dios puede hacerlo todo, pero me imagino que hay cosas que son más fáciles para Él que otras. Uno dice, bueno, es que hay cosas muy grandes, a veces uno le pide cosas a Dios muy grandes, como que es más difícil para Él. Bueno, no es lo mismo que yo le pida, Señor, dame 100 quetzales porque me falta para mi presupuesto de esta semana, me faltan 100 quetzales. Bueno, te pido 200 porque tú eres Dios, bueno, dame 200 pues para completar mi presupuesto de esta semana. 200 quetzales. Y uno dice, bueno, no es lo mismo pedirle a Dios 200 quetzales que pedir una casa. Mira, Señor, dame mi casa. Dame mi casa propia porque no tengo. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no es lo mismo pedirle a Dios 200 quetzales que pedir una casa. No puede ser lo mismo porque una casa vale mucho más caro. No, pero no. Eso es lo que este versículo quiere dejarnos en claro. Quiere sacarnos de ese esquema mental en que limitamos a Dios. O pensamos que le requiere más esfuerzo hacer una cosa que otra. No. Para Dios todo es igual, exactamente igual. El mismo esfuerzo hace por darme 200 quetzales que por darme una casa. Es el mismo esfuerzo para Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer para darme 200 quetzales? Solo decirlo. Que Eduardo Delgado reciba 200 quetzales. Vienen los ángeles y empiezan a trabajar, a mover
a las personas, mover los corazones, mover las situaciones. Y resulta que yo obtengo 200 quetzales. Ahí está. Pero por una casa Dios tiene que hacer exactamente lo mismo. Solo decirlo. Para cualquier cosa Dios lo único que tiene que hacer es decirlo. Entonces requiere el mismo esfuerzo decir que Eduardo Delgado reciba 200 quetzales o que Eduardo Delgado reciba una casa. Que quede a su nombre, que sea de su propiedad. Lo mismo tuvo que hacer Dios, solo decirlo. La diferencia está en nuestra fe. Porque para mí no es fácil tener fe para recibir 200 quetzales. Pero es mucho más difícil para mí tener fe por una casa. Pero si yo soy capaz de creer por una casa, la tengo. Si yo soy capaz de creer por un carro nuevo, lo tendré. Si yo soy capaz de creer por un trabajo donde gane 4 veces más de lo que gano ahorita, lo voy a tener. Si yo soy capaz de creer que puedo casarme a los 59 años, porque yo casi tengo 59 años, con una mujer joven y bonita para tener hijos todavía, porque yo no tengo hijos. Es posible, porque yo lo creo. Yo sí lo creo. Yo soy pobre en este momento. ¿Puedo llegar a ser multimillonario? Sí lo creo. Yo sí lo creo. He estado trabajando durante 20 años por conocer los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y esto me llevó a conocer la forma perfecta de ofrendar, que es la base para tener la prosperidad financiera de Dios, la forma perfecta de ofrendar y lo que es la ayuda a personas necesitadas. Son los dos conceptos que son los pilares para la prosperidad bíblica que viene de Dios. Ofrendarle a Dios de manera perfecta y darle ayuda a las personas necesitadas. Y durante 20 años yo he procurado conocer estos principios bíblicos, conocer la multiplicación del dinero, para poder solventar mi situación económica y pasar a una situación económica mucho mejor. Entonces por eso yo digo, tengo fe para creer que en algún momento yo voy a ser multimillonario. Mi objetivo es llegar a ser multimillonario. Tener muchísimo dinero. He recibido la preparación para administrar ese dinero. He recibido la preparación para administrar ese dinero, conforme a la perfecta voluntad de Dios. Por eso me ha llevado 20 años prepararme. Porque algunas personas podrán decir, bueno, ese hermano no sabe lo que se está metiendo porque el dinero lo corrompe a uno, el dinero lo aleja de Dios. Las riquezas lo alejan a uno de Dios y uno se concentra solo en las riquezas, uno se aleja de Dios. No, es que si uno se prepara para administrar el dinero, los bienes materiales conforme a la voluntad de Dios, entonces cuando uno ya está preparado para administrar los bienes materiales y el dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios, es cuando viene el dinero, hasta que uno está preparado. Vamos a entrar de lleno al tema, vamos a ver personajes bíblicos que nos muestran su fe al decir, Dios sí puede. En esta situación que me toca enfrentar a mí, Dios sí puede. Vamos a empezar con Números 13. Vamos a Números 13. Números capítulo 13 nos muestra la historia de cuando Moisés, estando en el desierto, dando vueltas en el desierto, ya llegan a un punto que está cerca de la tierra prometida. Entonces Moisés manda a que cada una de las tribus aporte a un hombre, a un príncipe, porque estos fueron príncipes, gente principal en sus tribus. En cada tribu de Israel tenía que aportar a un príncipe para que fueran 12 hombres a reconocer la tierra prometida. Aquí dice en el versículo 13 de Números, dice misión de los 12 espías. Iban a ir a espiar la tierra, a reconocerla, a examinarla, a ver cómo era esa tierra que Dios les había prometido. Entonces aquí se hace el recuento de los nombres de las personas que iban a ir, ¿verdad? Entonces, hasta el versículo 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué era el representante de la tribu de
de José, de los que iban a reconocer la tierra. Entre los dos espías iba Caleb, representando a la tribu de Judá, y Josué, hijo de Nun, representando a la tribu de José. Entonces, lo que pasa en este relato es lo siguiente. Lo vamos a leer ahorita. Números 13, 27 al 33. Números 13, 27 al 33. Entonces, dice, vamos a leer un poquito antes, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Estamos hablando de que ellos, los dos espías, fueron a reconocer la tierra, fueron a ver lo que podían ver, tomar notas. Y después para venir a contarles después a los líderes de Israel, a Moisés y a Aarón, lo que habían visto. Y aquí, el versículo 26 empieza el relato. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Eso es cuando ya regresaron de examinar la tierra. En el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Trajeron muestras del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y entonces, más adelante relata la Biblia que habían llevado un racimo de uvas colgada en una vara, y la llevaban cargando entre dos hombres. Imagínense cargar un racimo de uvas entre dos hombres, por lo grande que era. Esta realmente era una tierra abundante, donde la tierra era fértil, una tierra, dice simbólicamente, metafóricamente, dice una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica, una tierra abundante, una tierra fértil, donde se pueden crear ganados, se pueden crear ovejas, se puede sembrar la tierra, una tierra que da su fruto en abundancia. Entonces les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mostraron ese gran racimo de uvas que llevaban. Mas el pueblo que habita, el pero, siempre hay un pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Anac era un gigante. Pues dice los hijos de Anac, el pueblo descendiente de Anac eran gigantes, hombres de gran estatura. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, Entonces Caleb, fíjense lo que dijo Caleb, aquí es lo importante. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hasta este punto los quería traer yo. Caleb tenía un corazón recto para con Dios, porque Caleb también vio los gigantes. Caleb también vio las ciudades fortificadas. Él también los vio. Pero Caleb era capaz de ver también a un Dios que era más grande que los gigantes. El Dios de Caleb era más grande que los gigantes. El Dios de los otros 10 espías, porque Josué también, más adelante se muestra que Josué también pensaba igual que Caleb, los otros 10 espías eran negativos. El Dios de los otros 10 espías era chiquito, era más chiquito que los gigantes que ellos vieron. No creían que ese Dios pudiera meter los dedos en la tierra prometida. Y así viven muchos cristianos, con un Dios chiquito. No pueden hacer nada con su fe, no logran nada con su fe. No pasan de lo mismo, el mismo trabajo, la misma casa, el mismo carro, la misma ropa, el mismo salario. No pasan de lo mismo todo el tiempo. Van a la iglesia en bus. Y entonces dan el lujo de decir, es que fuimos a la iglesia, nos gozamos en la presencia del Señor. El culto estuvo bendecido. Y viven igual todo el tiempo.
Porque para ellos, el Dios que ellos adoran no es un Dios que pueda meterlos a su tierra prometida. No es un Dios que les pueda conseguir un trabajo donde ganen mejor. No es un Dios que les pueda dar una casa más grande o su casa propia. No es un Dios que les pueda dar un carro mejor. No conciben a Dios como grande, lo conciben pequeño. El Dios que Caleb tenía en su corazón era mucho más grande que los gigantes que él mismo vio. No se lo contaron, él los vio. Él vio gigantes, hombres fuertes, armados, que podían aplastarlo con el pie nada más. Pero Caleb tenía puesta su fe en un Dios que era mucho más grande y mucho más poderoso que todos los gigantes juntos. Entonces, aquí vamos al relato de Números 13, 27 al 33. Vamos a leer hasta el 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, hablando de la tierra, que estaba ocupada por gigantes, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos, no podremos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo eso? No se puede, eso no se puede hacer. Eso de sanar un enfermo de cáncer, en esta iglesia no lo podemos hacer. Construir un templo más grande, ¿cuántos pastores han dicho? Aquí no podemos. Construir un gran templo para 5,000 personas, no podemos, no podemos. Nosotros no podemos. En la iglesia, yo le hablo a la iglesia porque mis mensajes son para la iglesia, para edificación de la iglesia. En la iglesia hay más gente como los 10 espías negativos que como Josué y como Caleb. Lamentablemente así es, trágicamente así es. Entonces sigamos con el relato. Vamos a pasar del 14 al capítulo 14, porque no puedo leer toda la historia, porque es muy bonita la historia, pero no se puede leer toda porque es demasiado extensa. Pasamos al capítulo 14, vamos a leer del 1 al 4. Entonces toda la congregación, vamos a leer aquí lo que estaba leyendo primero, nunca llegué hasta el 33, vamos a repetir así, vamos a leer hasta el 33 y después vamos a leer los primeros versículos de Números 14. Los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estaban exagerando también, porque dicen que nosotros, a nuestro parecer, nosotros a la par de ellos éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, ellos no podían decir lo que nosotros pensaban de ellos tampoco, ¿verdad? Ya llegaron con una psicosis de pánico, una actitud de pánico, porque para ellos no había un Dios que pudiera meterlos ahí, a la tierra prometida. Y así conseguimos nuestra vida muchas veces. ¿Y qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Y qué pasa si renuncio a mi trabajo? No me gusta mi trabajo no me gusta. No me gusta mi trabajo, no me gusta. Me gustaría trabajar en otra cosa, pero sigue 20 años más ahí. Regresamos a lo de la casa propia. Cristianos que no tienen casa propia y no tienen la fe para pedirla, ni siquiera para pedirla. O sea, ni siquiera para hincarse delante en su cama, en su cuarto y abrir la boca, hacer una oración y pedir su casa. Ni siquiera para eso les da la fe. Ay, no, yo no lo pido en casa de Dios, no es que Dios no está para hacerle conciencia sus cosas a uno y sus caprichos a uno, y no, es que Dios quiere que uno sea humilde y que no esté pidiendo cosas grandes, porque Dios quiere que lo amemos, no porque por lo que Él nos pueda dar,
sino por lo que Él es. Así que yo a Dios no le pido nada. Para que sepa que yo lo amo por lo que Él es y no por lo que me pueda dar. Eso es un concepto bien ridículo, porque lo que Dios quiere es, el mayor deseo de Dios es que cada uno de sus hijos desarrolle su fe en su palabra. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos desarrolle su fe en su palabra. Entonces, su palabra nos muestra a un Dios que está dispuesto a darnos cosas y nos dice: pidan, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y Dios vendrá. Todo lo que pides en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces Dios dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Demuestra a lo largo y ancho de la palabra su poder. Dios muestra su poder a lo largo y ancho de su palabra, abriendo el mar rojo, venciendo a los dioses de Egipto con las plagas, dándoles pan del cielo con el maná, después codornices hasta que se saciaran. Montones de milagros. Y Dios dice: bueno, entonces para que miren que realmente Él sí tiene poder. Nos muestra su poder en su palabra. Y no somos capaces de pedir en nuestra casa propia. Porque no nos hemos entrenado en el uso de nuestra fe. Los pastores no nos motivan a pedir cosas, nos motivan a no pedirlas. Hermano, usted tiene que ser humilde. Usted tiene que amar a Dios sin esperar recibir nada a cambio. Son conceptos absolutamente ridículos, antibíblicos, son herejías, son puras herejías. Porque el pastor tiene que estimular a la oveja para que use su fe. De esa forma va a crecer en lo espiritual. De esa forma va a permitir que Dios se glorifique en su vida, usando su fe, dejando que su fe crezca. Entonces vamos a ver aquí la continuación del relato de Caleb y de Josué, o de los espías que hablaron positivamente, con respecto de que Dios sí podía meterlos a la tierra prometida. Entonces aquí es del 1 al 11, es Números 14, el 1 al 11. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entraron en una gran depresión. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, dos de los espías que hablaron positivamente, de los 12 espías que habían ido a reconocer la tierra, dijeron, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto fue lo que dijeron Josué y Caleb: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Fíjense pues. Voy a repetir lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: Dios sí puede. Dios sí puede meternos a esa tierra. Dios sí puede vencer a los gigantes. Dios sí puede derribar los muros. Esta es gente que había visto grandes milagros en Egipto. Habían visto el poder de Dios. ¿Por qué tenían dudas? Habían visto grandes cosas, magníficas cosas. Entonces esto fue lo que dijeron Josué y Caleb: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel,
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjese lo que dijo Caleb y Josué. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Como quien dice, su amparo se ha apartado de ellos. Como quien dice, sus dioses nos van a defender. Están solos. Nosotros tenemos a Dios. Los gigantes, muy gigantes podrán ser, pero están solos. No está Dios con ellos. Nosotros tenemos a Dios. Dice, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjense pues, la reacción de la multitud. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Con esto vamos a terminar. Fíjense lo que Dios dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Qué irritantes para Dios. Una persona que leyendo su palabra no la cree. Porque quiero decir una cosa, nosotros somos testigos de cuando Moisés abrió el mar para que pasaran en seco. Todo el pueblo hacia la tierra prometida. Para salir de Egipto por fin y empezar a caminar hacia la tierra prometida. Nosotros somos testigos por la fe en la palabra de Dios. Somos testigos de todos los milagros hechos por cualquier siervo de Dios en la Biblia, por la fe en la palabra de Dios. Y hay tantos milagros relatados en la Biblia que tienen que ser suficientes para que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios, en un Dios todopoderoso, que puede hacer por nosotros cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo le voy a decir una cosa. Cada quien logra lo que puede con su fe. Cada quien. Yo voy a llegar a ser multimillonario. Y voy a casarme con una mujer joven y hermosa. Y voy a tener hijos todavía, a pesar de que tengo casi 59 años. ¿Por qué? Porque mi fe me lo permite. Porque yo estoy en mi lectura número 70 de la Biblia, y leer la Biblia tantas veces me ha hecho que mi fe crezca. He puesto mi fe en práctica. Mi fe me ha llevado a poner en práctica ciertos principios bíblicos que mucha gente ni siquiera conoce. Yo descubrí la forma perfecta de ofrendar, que son 5 ofrendas, y cada una de esas ofrendas es un diezmo por mi dedicación y mi fe en la palabra de Dios. Es un gran descubrimiento saber que son 5 las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad. Las ofrendas principales son 5, y cada una de ellas es un diezmo. Los diezmos que tenemos que entregar a la iglesia de todo lo que recibimos son 5. Y aparte de eso, tenemos que ayudar al prójimo. De esa forma, esa es la forma perfecta de ofrendar. Dar 5 diezmos a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Eso es lo que esta forma perfecta de ofrendar se representa en el Nuevo Testamento, en lo que es el milagro de la multiplicación, de la alimentación de los 5,000. La alimentación milagrosa de los 5,000, donde los 5 panes son las 5 ofrendas que les estoy diciendo, y los 2 peces son 2 cantidades independientes que se apartan para dar ayuda a las personas necesitadas. Estos 2 peces son, digamos, lo último de 2 cantidades independientes. Por ejemplo, yo en mi quincena de mi salario, en la quincena del mes, yo recibo, digamos, 5,000 quetzales, y aparto una moneda de 50 centavos. Me gasto todo lo demás, ofrendo de esos 5,000 quetzales, los ofrendo. Lo que me queda lo gasto, pero antes de eso guardar una moneda de 50 centavos.
Cuando ya se ha terminado de gastar todo, entregué mis ofrendas de esos 5,000 quetzales y se ha terminado de gastar todo el dinero, ya no hay ningún dinero y quedan solo los 50 centavos que guardé al principio. Esos 50 centavos son un pez. Esa moneda de 50 centavos es un pez. Entonces, con otra cantidad independiente, digamos que a los 5 días de que yo recibí mi quincena, resulta que fue mi cumpleaños y mi hermano me regaló 500 quetzales. Entonces, de esos 500 quetzales, yo tomé las ofrendas y di mis ofrendas de los 500 quetzales en la iglesia. Pero antes de todo había apartado una moneda de 50 centavos. Entonces, entregué mis ofrendas de los 500 quetzales, me gasté los 500 quetzales, solo que no me gasté la moneda de 50 centavos. Cuando ya estas monedas de 50 centavos quedan, es lo último de una cantidad, ya se convierte en un pez. Entonces tengo la moneda de 50 centavos del primer pez que fue de mi quincena. Y tengo la segunda moneda de 50 centavos que es el segundo pez de los 500 quetzales que me dieron para mi cumpleaños. Los junto y son los dos peces. Hago una sola semilla de los dos peces y los entrego a una persona necesitada. Eso se multiplica al 5,000 por 1. Por eso el milagro de la multiplicación de los 5,000 habla de un rango de multiplicación de los 5,000. A las 5 semanas exactas, ese dinero, esas dos semillas se multiplican por 5,000, pero depende de que yo esté ofrendando todo lo que reciba. De todo lo que reciba yo estoy dando los 5 diezmos, las 5 ofrendas. De forma perfecta, yo estoy ofrendando de forma perfecta 5 diezmos de todo lo que recibo, sea grande o sea pequeño. Yo me encuentro un quetzal en la calle tirado, lo recojo, igual lo tengo que ofrendar. Tengo que cuidarme de ofrendar lo grande y lo pequeño. Si son cosas materiales, y en mi cumpleaños también me regalaron, digamos que me regalaron un teléfono celular como este, donde tengo la música puesta ahorita. Yo creo que ni se escucha la música. Me regalaron un teléfono, me regalaron un suéter. Vengo yo y le pago ofrendas al suéter, le pago ofrendas al teléfono. No debo tener al pendiente de ofrendar. Entonces, yo debo mantenerme siempre sin deber de ofrendas, sin tener nada pendiente de ofrendar. Si el teléfono celular que me regalaron para mi cumpleaños no le puedo pagar ofrendas porque no tengo el dinero, porque es muy caro, entonces lo vendo. Y con el dinero que reciba por el teléfono pago mis ofrendas y me quedo con el resto del dinero. Del suéter, si le puedo pagar ofrendas, entonces averiguo el precio del suéter. Un precio el más parecido que, digamos, no encuentro la marca. Tengo que ir a almacenes a buscar cuál es el precio del suéter. No encuentro la misma marca, entonces uno que sea una marca diferente, pero que sea un suéter similar, tomo el precio y ofrendo sobre ese precio para pagar las ofrendas del suéter. Y si no quiero pagar ofrendas al suéter, me deshago de él porque no puedo tener nada pendiente de ofrendar. Ni deber de ofrendas, ni tener ofrendas pendientes de entregar en la iglesia para que mis cosechas se den. Tengo que ofrendar de forma perfecta de todo lo que recibo 5 diezmos, 5 ofrendas, para que esta multiplicación se pueda dar. Es difícil. Yo lo logré 2 veces. Y como lo logré 2 veces, inmediatamente se me puso a trabajar en una cosa mucho más grande todavía. No me dejará ir el Señor con eso, sino que me llevó a una cosa más grande. Vamos a ver rápidamente otro personaje de la Biblia que dijo, sí se puede. Como dijeron Josué y Caleb, sí se puede. Dios puede meternos a la tierra prometida. Él puede vencer a los gigantes, derribar esas ciudades fortificadas, entregarnos la tierra. Dios sí puede. Otro personaje bíblico que también dijo Dios sí puede fue David, el rey David. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En el contexto cuando David pelea contra el gigante Goliat. Vamos a leer primero Samuel 17. 45 al 50. Este es el contexto cuando David va a enfrentarse con el gigante Goliat. O sea, ¿qué es lo que le dice David al gigante Goliat antes de que lo derrotara? Entonces, primero Samuel 17, 45 al 50. Vamos a leer. Entonces dijo David al filisteo,
Este es el momento cuando David ya desciende. El filisteo está ahí en el campo de batalla. Los filisteos están por un lado en un monte enfrente, en un lado, y los israelitas están en el otro monte enfrente al otro lado. En medio está el campo de batalla. Ahí está, en medio está el gigante Goliat desafiando a los escuadrones de Israel. Viene David con su onda, pasa escogiendo 5 piedrecitas del arroyo y se va a parar enfrente del gigante en el campo de batalla. Y esto es lo que le dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. He aquí otro personaje bíblico que dijo: Dios sí puede. ¿Por qué no somos capaces de decir Dios sí puede por cosas mucho más pequeñas que las que estos personajes bíblicos hicieron? ¿Por qué no podemos? Porque no trabajamos en nuestra fe. No usamos nuestra fe, no ponemos a prueba nuestra fe, no nos atrevemos a usar la fe, no nos atrevemos a pedir cosas grandes. El objetivo de nuestro caminar en esta tierra es el hacer crecer nuestra fe. Tener fe, cada vez más fe, para lograr cosas cada vez más grandes. Porque como dice Hebreos 10, no recuerdo exactamente la cita, pero Hebreos 10 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos creen que, realmente creen que están agradando a Dios. Yo voy a la iglesia todos los días, yo a la iglesia no falto. No hay domingo que yo no vaya a la iglesia. Yo a la iglesia no falto. Y creen que eso es suficiente. Qué ignorancia, de verdad. Nunca son su fe. Viven en la misma casa, pobre, el mismo trabajo, ganando poco. No tienen carro. Los hijos ya no pudieron seguir estudiando porque no puede pagar el estudio. Una hija nada más se graduó de perito contadora y no pudo ir a la universidad. Los otros no llegaron a graduarse, solo que se quedaron con los básicos, porque no tenían dinero suficiente para estudiar. Y el hombre piensa que, porque va a la iglesia todos los domingos con su familia, agrada a Dios. Pero su fe no la usa nunca para mejorar su forma de vivir. Porque con nuestra fe podemos lograr cosas, todo tipo de cosas, no solo cosas materiales, pero sí también cosas materiales. Una persona no debe creer que porque va a la iglesia todos los domingos agrada a Dios. Dios se agrada cuando la persona usa su fe y crece en su fe. Aplica fe a la palabra de Dios y va mucho más lejos, a lograr cosas mucho más grandes cada vez por el uso de su fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la fe. Dios siempre va a recompensar la fe. Daniel 3, 17 al 27. Daniel 3, 17 al 27. Aquí vamos a ver otra prueba de fe. Vamos a ver otro modelo de fe. Otra hazaña de fe. Otra hazaña de fe. En Daniel, cuando logre encontrarlo, Daniel 3. Daniel 3, 17 al 27. Fíjense pues. Daniel 3, 17 al 27. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde Daniel 3 del 12 hasta el final. Con esto vamos a terminar. Fíjense pues. Esta es la historia de los amigos de Daniel, que también eran gobernadores en esta ciudad donde los llevaron cautivos en Babilonia. Ellos eran servidores también de Nabucodonosor, eran gobernadores, eran parte del gobierno, porque eran personas muy calificadas académicamente, eran estudiosos. Entonces, el emperador Nabucodonosor se le ocurre construir una gran estatua y ordena que todos sus servidores va a hacer una gran reunión con música y orquesta y todo, para que todos sus servidores, todos sus siervos reunidos, se inclinan ante la imagen que él acaba de construir. Él quiere que todos la adoren. Pero hay 3 varones que se rehúsan a inclinar, a doblar sus rodillas a un Dios que no sea Jehová Dios. Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, único Dios viviente, el único Dios verdadero. Entonces aquí vemos, vinieron a decirle al rey Nabucodonosor que habían unos hombres que no querían obedecer a su mandamiento a su mandato de adorar este ídolo. Vamos a leer un poquito más adelante. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este no era un hombre que estuviera acostumbrado a que le dijeran que no. Él era rey de todo el mundo.
Porque este era un imperio, el imperio babilónico. Él era el rey del imperio babilónico. Era emperador de todo el mundo civilizado, de todo lo que, digamos, todo el mundo donde en ese momento era habitado por el hombre. Pues él era el máximo gobernante de todo el mundo, era el emperador de todo el mundo. Él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, él no esperaba que alguien se atreviera a decirle que no. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a estos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios mismo estaba con ellos adentro del horno de fuego. Por eso él veía 4 personas. Echaron 3 varones que fueron los que se resistieron, Sadrach, Mesach y Abednego. Se resistieron a doblar sus rodillas hasta delante de un dios falso. Y los echaron al horno de fuego, pero el rey Nabucodonosor veía 4 hombres que caminaban sueltos en medio del fuego, adentro del horno, en medio del fuego. Habían 4 hombres que se paseaban adentro del horno de fuego ardiendo. Y decía, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era el mismo Dios que estaba allí con ellos. Y él lo podía ver. Entonces, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué hermosas historias de verdad las que hemos visto el día de hoy. Tengo que cortar mi plática aquí porque ya sobrepasamos la hora. Mis pláticas siempre son largas. Pero esta es una plática muy inspiradora de verdad. Acerca de hombres de fe que decían: no, Dios sí puede. Nosotros la iglesia de Jesucristo tiene que ser capaz de decir: Dios sí puede. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está por mí, ¿quién podrá contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién podrá contra mí? Puedo hacer cualquier cosa, porque Dios está conmigo. Y puedo lograr cualquier cosa de Dios por medio de mi fe. Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Dios dice: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos todo para pedir.
A un Dios que está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros y tiene el poder para hacer cualquier cosa por nosotros. Basta que lo que falta es que pongamos en práctica nuestra fe, que seamos capaces y atrevidos y valientes para creer. Que Dios los bendiga.